La palabra del Señor, la Biblia, nos revela que hay tres tipos de juicios para con el ser humano de parte de Dios. De parte de Dios, tres tipos de juicios, tres. El primer juicio es para con los salvados, ¿ya? Porque dice Pedro, en 1 Pedro 4:17, dice, porque es preciso que el tiempo en que el juicio comience, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Porque es preciso, ¿ya? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Al Evangelio, a las buenas noticias de salvación, ¿verdad? ¿Cuál será el fin para ellos? Entonces, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, el cual fue aquel que inspiró la Biblia, usando las manos de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento, es la palabra profética más segura, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, versículo 9, 10. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Entonces, hay tres tipos de juicios de parte de Dios para con los seres humanos. El primer juicio es para con los que ya hemos reconocido que siempre vamos a ser pecadores. Hemos cambiado la manera de pensar respecto de cómo nos encontramos nosotros ante Dios, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Aquí existe una ley inmoral, es la ley del pecado, que está en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo, en Romanos 7, versículos 14 a 25, y el apóstol Pablo ya era salvo, lleno del Espíritu Santo, y también ya era salvo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne que a la persona ya salvada no le han sido quitadas. Cuando ocurre el bautismo, Cristo viene espiritualmente a ser sumergido dentro de nosotros. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12. Entonces, todas aquellas personas que realmente hemos reconocido que somos almas viviendo en un cuerpo de carne y hueso, y que en el cuerpo de carne y hueso está lo que el apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne, o lo que el apóstol Pablo le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros. Es decir, esto va a significar que siempre todo ser humano de carne y hueso, todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso, va a caer en pecados, lo quiera o no lo quiera, va a caer en pecados, va a pecar, hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. O sea, toda persona que se ha arrepentido y ha depositado fe en el Evangelio, ha creído de todo corazón que Cristo en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados, nos salvó el alma, dejó el alma salvada de ser castigado, condenada por sus pecados, nos vino a salvar de nuestros pecados el Señor y lo hizo en la cruz. Toda persona que entienda que Cristo es el único Salvador, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvo de nosotros tener que responder por nuestros pecados. El ser humano no tiene que responder por sus pecados. Aquel que vino desde el cielo, que es Dios encarnado, tomando forma humana, en la cruz fue enjuiciado Cristo y Él respondió por los pecados de nosotros, es decir, Él los pagó con la muerte de su alma. El alma de Cristo murió
Lo que pasa es que volvió a vivir. El alma de Cristo tiene la inmortalidad. Es algo difícil de entender por la gente que no presta oído a la Biblia. Era alma por alma la sustitución de la condena de la muerte. El alma que pecare esa morirá, el alma de Cristo. Se puso en lugar de nuestras almas para Él ser objeto de la condena a la muerte del alma, en vez de que nuestras almas sean condenadas a la muerte. Recordemos que Cristo no vino a impedir la muerte física. Todos tenemos que morir físicamente. Cristo no vino a impedir la muerte espiritual. Todos morimos espiritualmente. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, porque todos nosotros, dejando el estado de niñez, dejando la inocencia, al pecar, morimos espiritualmente. Y necesitamos todos nacer de nuevo espiritualmente. O sea, Cristo no vino a impedir la muerte espiritual. Cristo tampoco vino a impedir la muerte física. Todos moriremos espiritualmente, todos moriremos físicamente. Bueno, no todos los que seamos parte de la última iglesia que queda aquí en la tierra, que va a ser arrebatada. Recordemos que el apóstol Pablo decía, yo quisiera ser más bien revestido y no desnudado. No desnudado, más bien quisiera ser revestido. Es decir, que el cuerpo de carne y hueso que nos hace pecar sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pablo decía, yo prefiero eso, o sea, ser parte del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, donde los cuerpos van a ser, en un abrir y cerrar de ojos van a ser transformados los cuerpos. De carne y hueso, donde mora la ley del pecado, a cuerpo espiritual, celestial, donde nunca más pecaremos, ¿ya? Yo más bien quisiera ser revestido y no desnudado. Bueno, los que hemos creído en Cristo, al morir somos desnudados del cuerpo. El alma queda desnuda del cuerpo, porque el cuerpo es el vestido del alma. Entonces, solamente aquellos que ya somos pueblo celestial del Señor, que somos parte de la iglesia, para nosotros hay juicio aquí en la tierra. Solamente para nosotros los que ya somos salvos del infierno. Los que nos hemos arrepentido y hemos depositado fe en el Evangelio. Que Dios entendió que nosotros realmente nos arrepentimos, cada uno de nosotros, nos hemos arrepentido de verdad y hemos creído con fe, o sea, hemos creído de todo corazón, que Cristo, en vez de nosotros, murió, para que nosotros no fuéramos condenados a la muerte. Cristo experimentó la muerte que tenía que experimentar mi alma, alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí estaba la sustitución de condena. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. El alma de Cristo pagó la muerte. Pagó con la muerte del alma, en vez de que nuestras almas pagaran con nuestra propia muerte por nuestros pecados. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Algo de cierta especie que pretende ser sustituida, será sustituida válidamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. No es válido sangre por alma. No, la salvación no es por depositar fe en la sangre de Cristo. No es válida cuerpo por alma, la sustitución. No, Cristo no nos salvó cuando Él murió físicamente. Cristo nos salvó el alma cuando el alma de Cristo entró en muerte. Muerte eterna, eterna muerte, pero de la eternidad, en estado de muerte, volvió a tomar su vida. Eso es lo que le había mandado al Padre, en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida. Eso ocurrió en Belén de Judá. El embrión gestado en el vientre de la Virgen María, en Belén de Judá, fue objeto de que ahí Dios pusiera su vida. Por eso que en Hebreos 10:5 dice, entrando al mundo, dice, sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpecito del Señor fue preparado en el vientre de María, el embrión. Y luego ahí puso su vida el Señor. A los 33 años en la cruz del Calvario, el cuerpo de Cristo colapsó y murió. Su corazón se detuvo en la cruz del Calvario. Dice Isaías, Salmo 22:14. Salmo 22:14. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y ahí el alma de Cristo entró en la eternidad. Digamos, ante la ceguera humana, ¿verdad? Invisible a todo ojo humano, el alma de Cristo fue a parar al lago de fuego, al pozo cenagoso, ¿verdad?
Estoy en el pozo cenagoso, en el lago de fuego, donde tienen que ir a parar las almas finalmente, las almas humanas. Así se condenan y así se ejecuta la sentencia, ¿ya? Por pecar, la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, el alma de Cristo. Se desdobló. Su alma, que es invisible a todo ojo humano, nuestras almas son invisibles, salió del cuerpo y fue a parar al lugar de tormento. Pero ahora él tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Y cuando estaba en el lago de fuego, el Señor, en la eternidad, un lugar eterno, siempre existir, nunca dejar de existir, eternidad, siempre, eterno, de esa dimensión eterna, donde no hay tiempo, no hay espacio, digamos, es adimensional y atemporal, es un estado adimensional y atemporal, la eternidad. De allí él vuelve a este mundo, a este espacio físico-temporal, entrando su alma nuevamente en su cuerpo muerto en la cruz del Calvario. Entonces el Señor estaba en la cruz. Ahí vuelve él a tomar su vida, cumpliendo lo que el Padre le había ordenado, porque el alma de Cristo es inmortal, el alma de Cristo. Entonces, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, volvió a tomar su vida física aquí en la tierra, entrando desde la eternidad en estado de lago de fuego, muerte eterna, a este espacio físico-temporal donde estaba el cuerpo de Cristo muerto, transitoriamente. Tal como muere clínicamente un paciente en un pabellón quirúrgico. Es transitoria la muerte, es momentánea. Entonces cuando ejercen la reanimación cardiopulmonar, vuelve a recuperan el paciente, ¿verdad? Y yo he contado que algunas personas narran la experiencia de entrar en muerte clínica. Ellos se separan del cuerpo, ¿ya? El alma. Entonces, el alma que pecare esa morirá. El alma de Cristo, en sustitución de nuestras almas, experimentó la condena, ¿eh? por los pecados nuestros. Porque Cristo en la cruz, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. A Él le fueron imputados nuestros pecados. Cristo se lo dejó por amor infinito a nuestras almas, se lo dejó imputar a Él, voluntariamente. Porque Él tiene el poder de morir y volver a vivir. Nosotros no teníamos ese poder. Entonces Cristo, cuando Él vuelve a tomar su vida, ahí nosotros leemos Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba pagado el precio completo en rescate de nuestra alma. Nos había dado la inmortalidad, la vida eterna. Ahora cuando nosotros pecamos, ya nunca más somos condenados a la muerte del alma. Cristo nos salvó nuestras almas de la muerte. Cristo vino a impedir que nosotros entráramos en la eternidad en estado de muerte. Ahora entramos en la eternidad en estado de vida. ¿Pero quiénes? Los que nos hemos arrepentido y hemos creído con fe en el Evangelio. Cristo advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces ahora, a partir de la cruz del Calvario en adelante, la persona va al infierno porque no se arrepiente y porque no deposita fe en el Evangelio. Porque advirtió el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo nunca dijo, el que fuera un pecador será condenado. El que se deleitara en el pecado será condenado. El que no dejara de pecar, el que no dejare de pecar será condenado. El que no entrara en santificación será condenado. No, si somos todos pecadores. Todos nosotros los seres humanos vamos a pecar, de alguna u otra manera. De pensamiento, de acción, por omisión, y para Dios no hay pecadímetro. Es decir, todo pecado, no importa qué tipo de pecado sea, tiene la misma sentencia, la muerte del alma. Y como nosotros vamos a cometer pecados hasta que nos muramos, Cristo nos sustituyó judicialmente todo nuestro paso por este mundo. Que no haya ninguna cosa que nosotros hagamos por acción o por omisión, por mal pensamiento, que nos condene nuestra alma a la muerte. De eso se encargó Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros creemos estas buenas noticias de salvación, las creemos con fe, que ya Cristo nos salvó nuestras almas de nuestros pecados,
que nuestras almas quedaron inmortales judicialmente. Yo puedo matar, robar, fornicar, deleitarme en el pecado, pecar todo lo que yo quiera y nunca más mi alma será condenada a la muerte, nunca más entraré a la eternidad en estado de muerte, sino que entraré a la eternidad en estado de vida. Para esas personas hay justificación, porque la justificación es por la fe en el Evangelio. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando la persona se arrepiente, entonces puede depositar fe en el Evangelio. Si la persona no se arrepiente, jamás va a poder tener fe en el Evangelio, porque va a estar dependiendo de algo más, que supuestamente Dios le haya mandado cumplir para por fin ser salvo. El arrepentimiento le permite al ser humano renunciar completamente a la persona misma, renunciar a mis méritos personales, porque el arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros siempre vamos a pecar, siempre, hasta que nos muramos. En el antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, la forma de la salvación, el método, el mecanismo era a través del continuo sacrificio. Había a la entrada del tabernáculo de reunión o a la entrada del templo de Salomón después, cuando Salomón construyó el templo, había un altar del sacrificio, el altar de bronce. Continuamente, año tras año, el israelita tenía que traer animales para ser sacrificados, para expiar los pecados. Los pecados quedaban perdonados, expiados a través de continuo sacrificio. Eso da a entender que el ser humano continuamente va a pecar, siempre, hasta que se muera. Así eran expiados los pecados, a través del continuo sacrificio. Continuamente el israelita trayendo año tras año animales para ser los animales objeto de la imputación, ¿verdad? Había remisión. Eran remitidos los pecados del infractor al cordero, al carnero. De hecho, cuando el Señor veía que una persona era pobre económicamente, podían incluso servir unas palomitas, palomino. Si no había tanto recurso económico, entonces el que era más carente económicamente, el israelita más pobre, podía traer unas palomitas, unos palominos para hacerle quitada la vida, en vez de que le fuese quitada la vida al infractor. O sea, ese era el mecanismo para el perdón de los pecados, expiar los pecados, para que no hubiera muerte. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18.4. Pero en vez de que el alma fuese condenada a la muerte por sus transgresiones, por sus pecados, sus infracciones a la ley de los mandamientos del Señor, entonces el infractor llevaba un sustituto, un animal. Entonces era sacrificio de animales. Los animales morían en vez del infractor, ¿ya? Pero esto era de continuo. Entonces ahí tenemos nosotros la demostración de que en el antiguo pacto el método de salvación era a través de continuamente ser llevados año tras año animales. La persona tenía que todos los años llevar a sacrificar animales a la entrada del templo, en el altar de sacrificio, para quedar expiar los pecados, hasta que se muriera la persona, ¿ya? Nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos. En el nuevo pacto, Cristo envió la víctima desde el cielo, o sea, el Padre Celestial envió su víctima, el Cordero. Juan el Bautista, cuando miró a Cristo, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que expía, quita el pecado del mundo». Dice Hebreos 10, versículos 14 y 16 y 17, Hebreos capítulo 10, versículo 14 y versículos 16 y 17, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para siempre, perpetuamente. Esa ofrenda fue Cristo, el Cordero. El que ofrendó fue el Padre desde los cielos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hebreos 10, versículos 17 y 18 dice: «Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos», o sea, todos los pecados de la humanidad fueron remitidos al cuerpo de Cristo, crucificado en la cruz del Calvario. Donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no hay más ofrendas. Con Cristo fueron expiados todos los pecados del mundo. Nuestros pecados ante los ojos del Padre no existen más, criminalmente, penalmente. Nuestros pecados ante los ojos de Dios no existen más, penalmente. Our sins no longer exist criminally, because Christ died for our sins, according to the Scriptures. And as we see our souls,
Nuestros pecados no existen más criminalmente. Cristo en la cruz los expió todos. Ahora la condena es por no creer. La condena no es por pecar, no es por ser pecador, es por no creer que Cristo es nuestro Redentor, aquel que pagó el precio íntegro en rescate de nuestras almas. Rescató nuestras almas del juicio ante el gran trono blanco. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, que me convoca a mí, los tres juicios. Dios tiene que ejercer tres juicios a la raza humana. El primer juicio es aquí en la tierra, para los que son personas arrepentidas y que han depositado fe en el Evangelio. Los que han hecho efectiva la salvación de sus almas por la fe suya en el Evangelio, habiéndose arrepentido y habiendo depositado fe en el Evangelio. Cada persona que se ha arrepentido y que ha depositado fe en el Evangelio es perteneciente al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Se transforma en un hijo de Dios. Antes era una criatura de Dios nada más, no un hijo. Ahora Dios lo adopta como hijo, por haberse arrepentido y haber depositado fe en el Evangelio. Entonces, ahora Dios tiene juicio con los suyos, ¿ya? Por eso que primer juicio es solamente para los ya salvados, porque los ya salvados seguiremos siendo pecadores siempre hasta que nos muramos, igual que todos los demás. Entonces Dios tiene que ejercer juicio para su pueblo, que vive aquí en la tierra. Entonces tenemos nosotros Hebreos 12, versículos 5 al 8, Dios al que ama, dice allí, en Hebreos 12, versículos 5 al 8, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿ya? O sea, entonces tú no has sido constituido hijo de Dios. No eres hijo de Dios, vas marchando al infierno. No eres parte del pueblo del Señor. Pero si una persona se arrepiente y deposita fe en el Evangelio, salva el alma de la muerte. Pero no ha salvado su cuerpo físico de la muerte. Ha salvado el alma de la muerte, de ir a la muerte eterna en el lago de fuego. Ha sido salvada el alma de ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y también ha sido salvada el alma del lago de fuego, ¿ya? Pero de las consecuencias que le van a venir al alma ya salvada, que está todavía viviendo en un cuerpo de carne y hueso, donde mora la ley del pecado, de Romanos 7, versículos 14 al 25, las inmundicias de la carne, de 1 Pedro 3:21, de eso nos hacen librados, de que Dios lo enjuicia aquí en la tierra. Entonces tenemos Hebreos 12, versículos 5 al 8. Este juicio es exclusivamente y excluyentemente a los demás, es exclusivamente a la iglesia, en la tierra. Entonces tenemos nosotros la verificación de este juicio que hace Dios con los suyos, cuando la iglesia en Corinto estaba tomando la cena indignamente. En 1 Corintios 11, versículos 30, 31 y 32. Esto significa que muchos creyentes en Cristo, salvados del infierno, con vida eterna, tenían un doble estándar. Es decir, ellos se congregaban, participaban de la cena del Señor, el pan y el vino, hacían el memorial de Cristo, participaban del pan y de la copa, pero en su diario vivir eran muy pecadores, ¿ya? Entonces tenían un doble estándar, eran hipócritas. Se lucían muy santitos cuando estaban tomando la cena, congregados, pero en su diario vivir eran muy pecadores. Tal vez muchos de ellos tenían una relación de infidelidad con su matrimonio, estaban cometiendo adulterio, habían algunos que estaban robando, viviendo desordenadamente, embriagándose, siendo muy mentirosos, pero todos ellos ya habían sido salvados del infierno. Entonces Dios tiene que disciplinarlo a ellos, ejercer juicio. Entonces por eso que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia que estaba reunida en Corinto, 1 Corintios 11, versículo 1 Corintios 11, versículos 20, 21, 29, 30 y 31. 1 de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículos 29, 30 y 31. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 29, 30 y 31.
o yo diría 30, 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31 y 32. Porque, ya, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, se está dando a la iglesia, personas ya con vida eterna. Porque, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que está en amarillo ahí, destacado en amarillo, es el versículo 30, 31 y 32 de 1 Corintios capítulo 11. Este es un juicio de Dios para con los suyos. Dios enjuicia la mala conducta de sus hijos en la tierra. Ya sabemos que tenemos vida eterna y solamente los verdaderos salvados podemos portarnos mal, porque tenemos la confianza que al morir nos vamos al cielo, de que ninguna condenación es para nosotros. Entonces los verdaderos salvados, los que realmente han hecho efectiva la inmortalidad, la vida eterna, mediante su fe en el Evangelio, ellos tienen la posibilidad de darse licencias para pecar. Nos podemos volver bastante sinvergüenzas, ¿verdad? El genuino salvado ya le pierde el miedo a la condena, porque no hay condena para él. No hay condena en el lago de fuego, no hay condena al infierno, no hay condena al juicio ante el gran trono blanco, no hay condena al lago de fuego. Ninguna condenación de ningún tipo penal hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Recordemos que la expresión los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, no existe en el original. Eso fue puesto por la mano humana, copiándolo del versículo 4 de Romanos 8. Romanos 8, 4 es el resultado de ya haber sido salvado. Andar por el Espíritu y no según la carne es algo que Dios hace. Nos pone el Espíritu y andamos por el Espíritu, ya no andamos por la carne. Pero eso no significa que no vamos a pecar, vamos a ser muy pecadores. La idea, digamos, el objetivo del que ya tiene vida eterna es no pecar tanto, tratar de entrar en santificación. Pero de que pecaremos, pecaremos. Y al darnos licencias para pecar, porque sabemos que no hay ninguna condenación al infierno por pecar, ya tenemos vida eterna, entonces Dios nos va a enjuiciar aquí en la tierra. Nos van a traer azote de parte del Señor, ¿verdad? Dios el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Si una persona salvada empieza a cometer pecados, le va a venir disciplina de parte del Señor. Dios lo va a azotar, ¿ya? Le va a ir muy mal en la vida. Ahora, una persona que profesa, que ella dice que ha creído en Cristo y se da licencia para pecar y nunca le viene una desgracia, nunca le sucede nada malo, esa persona tendría que revisarse si realmente está en la fe, si realmente ha sido salvo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si una persona se porta mal, comete adulterio, se empieza a embriagar, y él dice que ha sido salvo, pero sigue igual, nunca le viene ningún azote de parte del Señor, no lo despiden del trabajo, no le viene ninguna enfermedad, no cae en ninguna desgracia, entonces esa persona tendría que revisarse si realmente está en la fe. Y ahí tendría que aplicarse 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que solamente llegaste a creer, pero no creísteis con fe. No fuiste justificado, porque la justificación es por la fe, no por creer. La justificación es cuando uno está convencido de que ya Cristo le salvó. Que por más que peque, nunca más será condenado. Ahí la persona es justificada. Pero si la persona ha creído, pero con dudas, y empieza a depender de su conducta moral, para por fin, según ella, ser salva, esa persona no ha creído. No ha creído con fe. No está convencida de que ya Cristo le dé la vida eterna. Entonces esa persona tendría que revisarse si está en la fe. Porque él se está dando licencia para pecar, está tomando alcohol, está viviendo una vida en fornicación, y vive feliz, no le sucede ninguna desgracia. Entonces lo más probable es que esa persona no haya sido salva. Porque al salvado, cuando se da licencia para pecar, Dios lo va a disciplinar, lo va a azotar. O sea, va a producir el Señor que lo despidan del trabajo, que le surja una enfermedad, y Él se va a afligir, y va a clamar, y va a pedir perdón: Señor, perdóneme por andar pecando por esta vida, yo sé que tengo vida eterna, pero me di licencia para pecar. Entonces en la aflicción, el salvado se santifica.
El salvado tendría que santificarse leyendo la Escritura. Santifícalos en tu verdad, dijo Dios, dijo el Señor Jesucristo cuando oraba al Padre. Tu palabra es verdad. Entonces cuando uno empieza a leer la Biblia se empieza a santificar. Pero también la disciplina, la disciplina purifica. ¿Ah? Cuando el padre se ve obligado a tener que sacar la correa y darle unos buenos correazos al hijo, y ahí el hijo ya se pone obediente. A ver, también la disciplina santifica al salvado. ¿Ya? Ahora, también tenemos nosotros que cuando el salvado está siendo objeto de disciplina y no quiere apartarse del pecado, entonces a nuestro Padre Celestial no le queda otra que quitarle la vida física y llevárselo al cielo antes de tiempo. Quitarle la vida física y llevárselo al cielo antes del tiempo que tenía que morir. Para el salvado, morir antes de tiempo es una pérdida de oportunidades para él predicar el Evangelio a los muertos, a las personas que están condenadas en esta vida terrenal, y poder ganar almas para Cristo y recibir recompensa en los cielos. Es pérdida. Pérdida de corona, pérdida de la oportunidad de ganar almas. Ahora, el que está haciendo bien las tareas, el salvado que se está portando bien, para él el morir es ganancia, ¿verdad? Como Pablo. Pero si un salvado se está portando mal y Dios le tiene que quitar la vida antes de tiempo, antes del tiempo que tiene que morir él, por ejemplo, yo, suponiendo que Dios a mí determinó el tiempo de mi muerte a los 65 años, pero yo que tengo vida eterna empiezo a darme licencias para pecar, empiezo a fornicar, a caer en adulterio, a embriagarme, vivir desordenadamente, entonces Dios se ve obligado, después de una o dos o tres llamadas de atención, Dios se encargará de llamarme la atención a través de mis hermanos en la fe me dirán: Ulises, déjate de estar viviendo esa vida pecaminosa porque Dios se puede enojar contigo y te puede disciplinar, y yo no quiero hacer caso, entonces no le queda otra a mi Padre que quitarme la vida física y llevarme al cielo antes de tiempo. Entonces ahí hablamos de la muerte, del pecado de muerte física, de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Tenemos que tener presente que la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia fue escrita a personas con vida eterna. Todos tienen vida eterna, todos los que son objeto de la carta. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan lo deja muy claro, diciendo: todas estas cosas que están escritas acá, en los 5 capítulos de la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluyendo lo que está escribiendo Juan en el versículo 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte física, de que Dios le quite la vida física, muera, fallezca la persona y su alma y su espíritu nacido de nuevo se vayan al cielo. ¿Ya? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, que no obliga al Padre a tener que llevárselo al cielo, antes de tiempo, quitarle la vida física en la tierra. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por ejemplo, Ananías y Zafira, ellos pecaron mintiendo al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro les dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces Dios les quitó la vida, pero Ananías y Zafira están en el cielo. Tenían vida eterna, eran parte de la iglesia. Pero ellos fueron objeto de la severa disciplina de Dios, porque el Señor se encargó de dejar un precedente. En la iglesia primitiva fue muy severo. Entonces dejó un precedente, sentó un precedente para que todos los demás temieran hacer lo mismo. Entonces Ananías y Zafira, ellos habían mentido al Espíritu Santo. Entonces si alguien se ponía a orar al Padre Celestial diciendo: Padre Celestial, no le quite la vida a Ananías y Zafira, no, eso no voy a tener buen resultado. No había que pedir eso, porque Dios había resuelto quitarle la vida a Ananías y Zafira, porque se estaban portando mal. Ya ellos tenían vida eterna. Ya se habían arrepentido, Ananías y Zafira, que era un matrimonio de la iglesia primitiva, pero ellos mintieron al Espíritu Santo y Dios los reprendió quitándole la vida física. Los hizo morir a los dos, ¿verdad? Entonces, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte física, porque el salvado tiene su alma inmortal. No puede morir el alma del salvado. Dios no le va a quitar la vida, el alma
la vida del alma al salvado, pero sí le puede quitar la vida física, ¿ya? Y eso el Padre muchas veces lo hace por disciplina, enviando una enfermedad, permitiendo un accidente, permitiendo que ocurra un asalto, que a la persona salvada le entren a robar a su casa y por el delito que están cometiendo los asaltantes puede soltarse una bala y dejarlo lisiado, herido al salvado, al que es del Señor, o morir. Dios le quita la cobertura y la cobertura de los ángeles, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero Dios, como parte de la disciplina, quita la cobertura angelical y el salvado queda expuesto a sus propias consecuencias, a su mal vivir. Y se muere, si es que se muere, y su alma va al cielo, porque él ya tiene vida eterna, ya tiene la inmortalidad, ¿ya? Que fue dada por gracia, mediante el Evangelio. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia del Señor, que nosotros recibimos la vida eterna sin merecerla, solo por gracia, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, no quedó abolida la muerte contra el cuerpo, la muerte física la tenemos que padecer todo, que abolió la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. Si la persona deposita fe en el Evangelio, obtiene la inmortalidad para el alma. Dios le confiere la inmortalidad. El alma quedó inmortal. Ahora la persona mata, roba, fornica, se acuesta con prostitutas, se da licencia para pecar. De las consecuencias que le van a herir en esta tierra por andar pecando, de eso no será librado. Que incluso puede ser la muerte física. Pero nunca más la muerte del alma, ¿ya? Entonces tenemos el juicio que comienza por casa, como dice Pedro, ¿verdad? Pedro, 1 de Pedro 4:17, lo dije al principio. 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por casa, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la iglesia, donde Dios nos va a enjuiciar aquí en la tierra por andar portándonos mal, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces tenemos 3 juicios de parte del Señor para con la humanidad. Un juicio ocurre a los salvados que están pisando todavía la tierra. En este caso yo, Ulises Astudillo. O sea, si yo me empiezo a portar mal, de las consecuencias que me van a venir no seré librado. Consecuencias que son malas. Penuria, pérdida de la salud, pérdida financiera, el pecado trae pobreza como juicio, ¿verdad?, de parte del Señor. Enfermedades, pérdida de la salud, pérdida de la comunión con Dios, pérdida de una buena conciencia, pérdida de la paz, anda asustado el salvado porque le puede venir algo malo, y pérdida incluso de la vida física. Puede morir, Dios le puede quitar la vida física y se lo lleva al cielo antes de tiempo. Su alma va al cielo, con su espíritu nacido de nuevo. Entonces, esperando en el cielo la redención del cuerpo. Cuando el Señor venga con todos los santos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que, dice Pablo, los que estemos con vida física en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿ya? Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículos 16 al 18. Entonces, si yo muero, duermo en Cristo, muero por disciplina, porque me anduve portando mal, pecando mucho, Dios me quitó la vida por indisciplina, por ser una persona que me estoy dando licencia para pecar, entonces el juicio de Dios es para con los suyos que están viviendo todavía en la tierra, ¿ya? El segundo juicio es el juicio en el cielo, que es el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10, ¿ya? Entonces el primer juicio es para los salvados, que están viviendo en la tierra y que se están portando mal, ¿ya? Ya tienen vida eterna, sus almas son inmortales. Dios ya no le puede quitar la vida al alma, pero sí le puede quitar la vida al cuerpo. Y el alma que tiene inmortalidad se va al cielo antes de tiempo, ¿ya? Entonces tenemos 1 Corintios 11, versículo 29, 30 y 31, ¿ya?
por lo cual hay muchos enfermos. Ahí está la disciplina, ¿verdad? Dios les mandó enfermedades, les quitó la salud, los dejó a sus propias consecuencias, porque si un salvado, un hombre, un varón del Señor que es salvo, como yo, y yo me acuesto con una mujer que no es mi esposa, cometo fornicación o adulterio, me voy a arriesgar a contraer una enfermedad de transmisión sexual, voy a arriesgarme a que esa mujer quede esperando un hijo mío, un hijo no deseado, que no es dentro del matrimonio. Eso va a acarrear demandas judiciales, pensión de alimentos, voy a perder la paz, me voy a empobrecer. No era la voluntad del Señor, ¿verdad? No era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que el sexo se disfrute dentro del matrimonio. Entonces, por andar quebrantando los principios creacionales de Dios, quebrantando sus leyes creacionales, entonces va a venir el castigo, la consecuencia por andar pecando. Pecar es infringir la ley de los mandamientos del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Entonces, si yo infrinjo los mandamientos del Señor, aténgame las consecuencias. Pero nunca más hay muerte eterna para mi alma, nunca más hay infierno, nunca más hay juicio entre gran trono blanco, nunca más hay lago de fuego. Pero de las consecuencias que me van a venir por andar pecando en esta vida, de eso no seré librado. Es por eso que solamente a la iglesia, lo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas es solamente para los que ya tenemos vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo a la iglesia, a los que ya tenemos vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu nacido de nuevo de él. Del Espíritu Santo que ha sido sumergido dentro de él, segará vida eterna. O sea, si yo me pongo a sembrar para mi carne, viendo pornografía, viendo películas de miedo, aténgame las consecuencias, porque mi carne va a querer replicar lo mismo que yo le sembré. Voy a estar alimentando mi carne. Voy a estar produciendo que mi carne tenga deseo sexual, deseo de fornicar, de adulterar. Estoy alimentando mi carne. No hay que alimentar la carne. No hay que sembrar para la carne. Tenemos que hacer esfuerzos para no sembrar para la carne. Entonces, eso es lo que está instruyendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, en las iglesias de Galacia. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, porque de las consecuencias que le van a venir por andar pecando, de eso aquí en la tierra no serán librados. De la disciplina de Dios, del juicio de Dios para con ustedes que están viviendo todavía aquí en la tierra. Todavía no se han ido al cielo. Son salvados, van al cielo a todo evento, pero están viviendo todavía en la tierra. Compórtense bien aquí en la tierra. Pero si un salvado no se comporta bien y se da licencia para pecar, aténgase a las consecuencias que le van a venir aquí en la tierra. Disciplina, juicio de parte del Señor. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, santos de Dios. Ustedes saben que tienen inmortalidad, que a todo evento al morir van al cielo. Ustedes ya hicieron efectiva la vida eterna por la fe del Evangelio. Tienen vida eterna, tienen paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe nuestra, en la gracia del Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me arrepentí, creí con todo mi corazón que en la cruz del Calvario Cristo murió por mis pecados. Yo ya no moriré jamás por mis pecados. Cristo los pagó todos, los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. Sé que cuando yo me muera me voy al cielo porque Cristo me salvó. Cristo es mi Salvador. Él murió por mis pecados. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, mi Redentor. Seguro que voy al cielo. Sé que tengo vida eterna. 1 Juan 5:13. El apóstol Juan a los creyentes en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloriosa seguridad. ¿Qué seguridad más gloriosa? Al morir 100% voy al cielo. ¿Y por qué? Porque soy un pecador, sustituido en la cruz, todo mi paso por este mundo, por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Él es mi Redentor, el que compró mi alma al precio de su vida. Pagó el precio íntegro en rescate de mi alma. Seguridad de la salvación del alma, ¿verdad? Pero de las consecuencias que me pueden venir por andar pecando en esta vida terrenal, de eso no seré librado. Aténgame a las consecuencias por andar pecando. Entonces hay juicio para los de la casa del Señor, para su iglesia, viviendo aquí en la tierra. Entonces tenemos Gálatas 6, versículos 7 y 8. Tenemos 1 Corintios 11, versículos 29, 30 y 31. Tenemos Hebreos 12, versículos 5 al 8. Y, hay otros versículos más donde se demuestra que hay juicio para con la iglesia viviendo en la tierra de parte del Señor. Dios tiene que enjuiciar a sus creyentes en la tierra. Después el segundo juicio es el que va a suceder en el cielo.
Ese juicio no es para castigo, no es para reprensión, no es para condenación, es para premiación. Entonces tenemos 2 Corintios 5, 17. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para recibir de Él según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo lo que hicimos, tendiente a que otras almas sean salvas. Porque de los pecados nuestros no va a haber nunca más memoria. Que yo haya fornicado, me haya portado mal, robado, eso no será traído a juicio. Recordemos Hebreos 10, versículos 17 al 18. Dios dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, here, aquí en la cruz, donde fueron remitidos todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, al cuerpo de Cristo que estaba crucificado allí, y Cristo los pagó muriendo por nuestros pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Entonces, lo que sí será traído a memoria en el cielo, en el juicio de la iglesia, el tribunal de Cristo, será todo lo que yo contribuí, todas mis contribuciones, todo lo que yo hice tendiente a que otras almas fuesen salvadas también. ¿Cuánto tiempo pasé orando por las almas perdidas? ¿Cuánto tiempo yo pasé predicándoles el Evangelio? Todo lo que yo hice, cualquier cosa que yo hice, tendiente a que otras almas también se arrepintieran y depositaran fe en el Evangelio. Mientras yo vivía aquí en la tierra, antes de morir, todo lo que yo hice para que otras almas que estaban marchando al infierno, ellas pudieran arrepentirse y depositar fe en el Evangelio. O sea, todo lo que yo hice será evaluado en el tribunal de Cristo. Va a ser evaluado. Entonces, si el Señor juzga que yo lo que yo hice, prediqué el Evangelio, estuve predicando el Evangelio en las redes sociales, estuve predicando el Evangelio en las calles, estuve leyendo las Escrituras para adquirir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Estuve leyendo la Escritura para adquirir fe, estuve leyendo la Escritura para adquirir conocimiento, adquirir más revelación de parte del Señor. Si lo que hice fue hecho de buena manera, o sea, yo prediqué de buena manera, sabiéndome bien los versículos de la Biblia, dándole el sentido que tiene cada versículo, hilando bien cada versículo con otro versículo, armando bien el discurso, ¿verdad? Predicando efectivamente, con conocimiento bíblico, y eso dio como resultado almas salvadas, entonces eso fue bueno. Fue bueno. Ahora, si yo estuve predicando el Evangelio, pero sin aprenderme los versículos de memoria, mi predicación fue hecha deficientemente, de mala manera, eso es malo. No hubieron almas salvadas. No, la gente no respondió al Evangelio. Tal vez la gente no lo entendió porque se lo expliqué mal. Entonces eso es malo. Entonces, 2 Corintios 5:10 dice el apóstol Pablo a la iglesia, porque es necesario que todos nosotros, los que ya tenemos vida eterna, los otros no, los que no tienen vida eterna no, los que no han hecho efectiva la vida eterna porque no han depositado fe en el Evangelio, no la han hecho efectiva. La vida eterna se hace efectiva depositando fe en el Evangelio, creyendo con todo el corazón que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos los verdaderos salvados que tienen vida eterna, que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo lo que hicimos tendiente a salvar otras almas, tendiente a que otras almas sean salvas, ¿ya? Aquí no se va a premiar la buena conducta, no se va a premiar que yo obedecí los mandamientos morales de Dios. Lo que se va a premiar es la eficacia en la predicación del Evangelio, la eficacia en la oración de fe para que otras almas también puedan ser salvas. Todo lo que ha contribuido en que otras almas sean salvas va a ser evaluado. Si fue hecho de buena manera, eso es bueno. Si fue hecho de mala manera, eso es malo. Sea bueno o sea malo, lo que hicimos tendiente a la salvación de otras almas, ¿ya? De que yo fui un borracho, bebí alcohol, eso no va a ser traído memoria en el tribunal de Cristo. Yo tenía problemas con el alcohol, que eran debilidades del alcohol, me masturbaba, que veía pornografía, que tenía problemas con el trago, tenía problemas de tipo sexual, debilidad por el sexo opuesto. No, eso no va a ser traído memoria. Pero eso en la tierra
de que tú tengas problemas con la pornografía, con el sexo, con el sexo opuesto, con algún vicio, eso te va a traer consecuencias en el tribunal de Cristo en el sentido de que te impidió que tú pasaras tiempo en la lectura de la palabra del Señor, te impidió que tú salieras en pos de las almas perdidas a predicarles el Evangelio, porque estuviste entretenido en esos vicios. Dios no va a juzgar la cosa el pecado en sí, sino la consecuencia por estar tú pecando de que no pasaste tiempo leyendo la Biblia, no pasaste tiempo orando, no pasaste tiempo predicando el Evangelio. Y al no pasar tiempo en esas cosas, no va a haber alma salvada. Y Dios va a juzgar las almas que fueron salvas por ti, porque tú estuviste predicándoles el Evangelio, y lo estuviste predicando con eficacia, aprendiéndote los versículos de memoria. Pasaste mucho tiempo leyendo la Biblia, aprendiéndote bien la Biblia para predicárselas a las personas en las conversaciones que tú has tenido con las personas, poniéndote en una esquina de una plaza, predicando con un megáfono o saliendo a las redes sociales, anunciando estas cosas de la palabra del Señor, anunciando las buenas noticias de salvación. Eso va a ser evaluado. Si fue hecho de buena calidad, será premiado con galardones, diademas, coronas, tesoros en los cielos, ¿verdad? Si lo hiciste de mala calidad, de mala manera, torpemente, no sabiéndote bien los versículos, no aprendiéndote bien la Biblia, y eso no se tradujo como que no hubo efecto en la predicación, entonces vas a sufrir pérdidas de corona, de galardones. Entonces este segundo juicio, que es el tribunal de Cristo, no es para condenar el pecado, no es para condenar las malas obras o para premiar las buenas obras. El salvado no saca nada con tener una buena conducta si no gana almas para Cristo. O sea, el propósito final de las buenas conductas es que otras personas puedan arrepentirse y depositar fe en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar para poder tener vida eterna, y que están en Marcos 1:15. Iniciando su ministerio de salvación, el Señor aquí en la tierra comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Advertencia contra aquella persona que no se quiere arrepentir, Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra aquella persona que no quiera depositar fe en el Evangelio, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. O sea, hay que arrepentirse y depositar fe en el Evangelio. Y el que ya ha sido salvo, el que ya se arrepintió y ya depositó fe en el Evangelio, y por lo tanto entró por la puerta estrecha a ser parte del pueblo del Señor, parte del pueblo del nuevo pacto, ellos tienen que contribuir a que otras personas también se arrepientan y también depositen fe en el Evangelio. Entonces, todas esas acciones que hicieron los salvados, tendientes que otras almas también se pudieran arrepentir y también pudieran depositar fe en el Evangelio, esas acciones, esas predicaciones, oraciones, lectura de la palabra, leyendo la Escritura para poder armarse de más conocimiento y poder predicar con más conocimiento, de forma más eficiente el Evangelio, eso va a contribuir en la evaluación, cuando sea evaluada las acciones que hicimos nosotros tendientes a salvar otras almas, si fue hecho de buena manera o de mala manera, porque tienen que ser evaluadas nuestras acciones, tendiente a que otras almas también fueran salvadas, que también se hubiesen arrepentido y hubiesen depositado fe en el Evangelio, producto de que nosotros le estuvimos predicando, ¿verdad? Ese es el segundo juicio, que también es a los salvados en forma exclusiva. Ahora, toda persona que no se ha arrepentido y que no ha depositado fe en el Evangelio, que es una persona común y corriente, de los millones y millones de seres humanos que pisan la tierra, ellos no tienen parte en estos primeros dos juicios. Que Dios enjuicia a los salvados que están pisando la tierra con disciplina, ¿cierto? Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 al 8, no, ellos no tienen parte con ese juicio porque no son del Señor. Es como que hay muchos muchachos jugando en la plaza. Hay vacaciones de invierno y los padres salen con sus hijos a que sus hijos jueguen en las plazas. Y hay algunos chicos que se están portando muy mal, están tirando basura en la plaza, están pegándole patadas a los basureros, están insultando a los mayores, están cometiendo muchas acciones media delictuales, se están portando mal, y un papá, el padre de un hijo, no puede disciplinar
no puede tomar de la oreja, pegarle unas palmadas en el poto, en el trasero, a los chicos esto, porque no son sus hijos. El papá va a disciplinar a su hijo. Porque si ese papá empieza a disciplinar, a golpear en el trasero, ¿verdad? Unas palmaditas, a tirar de la oreja, a ver qué te pasa, por qué te estás portando mal, eso no lo puede hacer con un niñito que no sea su hijo. Entonces, el papá disciplina a su hijo, ¿verdad? Porque si él empieza a disciplinar a hijos extraños de otros padres, es posible que llegue la mamá o el papá de esos hijos y le diga, a ver, ¿por qué está disciplinando a mi hijo usted? ¿Usted es papá de ese hijo? Entonces ese padre tendría que decir, no, él no es mi hijo. Entonces, ¿por qué lo está disciplinando? Claro, entonces es lo mismo. El Padre Celestial no va a ejercer disciplina aquí en la tierra con personas que no sean salvas, que no sean hijos de Dios, ¿verdad? Los deja nomás, los deja que ellos mueran en su ley. Es como un narcotraficante, una persona que vende droga, entonces él se agarra a balazos con otro narcotraficante y mueren en su ley, se matan entre ellos. Dios no tiene parte con ellos, porque Dios no los va a disciplinar, de hecho no les va a quitar la vida física, porque Dios está esperando que ellos vivan lo más que puedan para poder arrepentirse y depositar fe en el Evangelio y salven sus almas. O sea, las personas que están en el mundo, que no son del Señor, no son creyentes en Cristo, Dios no le va a disciplinar quitándole la vida física, porque si les quita la vida física se van al infierno. Nosotros que ya tenemos asegurada la vida en el cielo, nos puede quitar la vida física y nos lleva al cielo por muerte física, porque ya tenemos vida eterna. Pero a estas personas Dios le va a prolongar su misericordia, porque Dios está esperando que en vida física, antes que mueran, ellos entren por la puerta estrecha. Y aquí sí que Dios les puede quitar la vida física. Como disciplina máxima, ¿verdad? Pecado de muerte física de 1 Juan 5, 16, 17. Pero aquí no, aquí Dios le va a prolongar su misericordia. Entonces aquí las personas pueden pecar, matar, robar, fornicar, hacer lo que quieran, y Dios le va a prolongar la vida porque Dios está, la vida en la tierra, su vida física corporal, porque Dios está esperando que antes que mueran, entren por la puerta estrecha para que salven sus almas, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Ahora, estos dos primeros juicios, el juicio aquí en la tierra por disciplina, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, Hebreos 12, versículos 5 al 8, muchos debilitados, muchos enfermos y muchos duermen, ¿cierto? 1 Corintios 11, versículos 29, 30 y 31, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Ese dormir es la muerte física de aquel que duerme en Cristo. Murió creyendo en Cristo, está durmiendo, esperando ser despertado su cuerpo para ser transformado en un cuerpo incorruptible en gloria. Porque es necesario que todos nosotros, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, el cuerpo físico, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad, ¿verdad? Voy a prender la luz del foco para que se está oscureciendo. Como dice 1 Corintios 15, 53, esto también el apóstol Pablo lo está escribiendo solamente a los que ya tenemos vida eterna, a la iglesia, a cada integrante del cuerpo espiritual de Cristo. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo físico, sea vestido de incorrupción y que esto mortal, nuestro cuerpo físico, sea vestido de inmortalidad. ¿Ya? Es necesario. Porque este cuerpo físico alberga la ley del pecado, que siempre el alma salvada la va a hacer caer en pecado. Y para eso, el detergente espiritual para los ya salvados es la preciosa y bendita sangre de Cristo. ¿Ya? 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a los que ya tenemos vida eterna de todo pecado. Pablo también escribe a la iglesia en Efesios 1:7 diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se está incluyendo Pablo a los Efesios, se está incluyendo Juan a la iglesia, a la cual Juan le está escribiendo, 1 Juan 1:7. Entonces tenemos el detergente espiritual que nos va limpiando y purificando constantemente nuestros pecados mientras vamos viviendo en esta vida terrenal, hasta que nos muramos. Y nos vayamos a la tierra que fluye leche y miel en los cielos, ¿verdad? El Canaán celestial. Entonces, ahora tenemos un tercer juicio, y este juicio ya no es, voy a ver si puedo. Este tercer juicio ya no es para...
ese tercer juicio ya no es para la iglesia. Es para los que nunca se arrepintieron y nunca depositaron fe en el Evangelio. Es un juicio revelado al apóstol Juan cuando estaba Juan desterrado en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, muertos espirituales. Dice el libro de Daniel, permítame citar el libro de Daniel, el profeta Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, ese el cuerpo físico durmiendo, se hizo polvo, se los comieron los gusanos, se los comieron los leones, los defecaron, se hizo polvo, que es la cantidad más pequeña de la materia, el polvo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? Daniel 12, versículo 2. Cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, la pregunta es, ¿por qué se dice muchos y por qué no dice todos? Porque a ese tiempo ya habrán despertados los que despertaron en Mateo 27, 52, la primera resurrección. ¿Ya? Hay 3 primeras resurrecciones para vida, 3 grupos. Cristo y las primicias, primer grupo. Cristo es el primero, luego las primicias. Mateo 27, 52 dice, después de la resurrección de Cristo, ¿ya? Las tumbas se abrieron y muchos santos del Antiguo Testamento que habían creído que un día Cristo iba a venir al mundo a salvarnos, ellos primero resucitaron y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Ese es el primer grupo de los de la primera resurrección para vida eterna. ¿Ya? Ellos fueron las primicias, Mateo 27, 52. El segundo grupo será la iglesia, ¿ya? Los que estamos en el tiempo de la gracia, de estos 2000 años. Y el tercer grupo y final serán los mártires que serán muertos durante la tribulación por la causa de Cristo. Ellos no son la iglesia, pero serán salvados al precio del martirio. ¿Ya? Son 3 primeros grupos que conforman la primera resurrección para vida. 1 Corintios 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Ahí están las primicias, Mateo 27, 52. Y muchos santos, ¿ya? Muchos santos aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección de Cristo. Cristo y las primicias. Está el primer grupo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que es el evento que estamos esperando. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí cuando Cristo establece el reino milenial. Entonces nosotros tenemos la primera resurrección, que es para vida eterna, que está compuesta por 3 resurrecciones, ¿verdad? Mateo 27, 52, ahí estuvieron las primicias. Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, 52. Mateo 27, versículo 52. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿ya? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Ya? Mateo 27, 52 y 53.
Ya, ese fue el primer grupo de los de la primera resurrección, que está compuesto en tres subconjuntos que conforman el primer grupo de los de la resurrección, para vida eterna, que está dividido en tres grupos. ¿Ya? Las primicias, Mateo 27:52, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo en su venida, y luego el fin. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ese será el tercer grupo y final de lo que serán parte de la resurrección para vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron. Tercera resurrección. Tercer grupo de los de la primera resurrección. Pero los otros muertos de ahí en adelante no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte del alma, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los otros muertos van a ser enjuiciados en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que en Daniel capítulo 12, versículo, el que leímos nosotros dice, y muchos, en esos tiempos finales, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, sus cuerpos, resurrección para condenación, para muerte, y resurrección para vida. Los que van a ser resucitados para que sus cuerpos sean transformados a un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria eterna, un cuerpo espiritual. Pero otros van a ser resucitados para comparecer en el juicio ante el gran trono blanco. O sea, sus almas van a volver a reintegrarse a unos cuerpos cadavéricos, ¿verdad? Entonces ellos experimentarán la vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como lo leímos nosotros en Daniel capítulo 12, ¿ya? Vergüenza y confusión perpetua. Libro de Daniel. Libro del profeta Daniel, ¿ya? Vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua confusión. ¿Por qué estoy aquí en el lago de fuego? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Si me arrepentí, no me arrepentí? ¿Yo creí en Dios o no creí en Dios? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Confusión perpetua. Sus mentes se van a trastornar porque ellos nunca conformaron su mente a la palabra de Dios. Nunca se arrepintieron. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación, no cuando la persona se muera. 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, no cuando te mueras. He aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir sellaste eternamente
sin poder revertir jamás el destino eterno de tu alma. Es ahora, antes que mueras, que tienes que arrepentirte y depositar fe en el Evangelio. Entonces tenemos estos 3 juicios de Dios para con el hombre. Primer juicio, donde Dios enjuicia constantemente a los suyos viviendo aún en la tierra. Segundo juicio es para premiación, para dar coronas, galardones, donde se van a evaluar las conductas de la iglesia en la tierra tendiente a salvar otras almas. Porque no saca nada una persona salvada por Cristo de portarse bien, ¿ya? No mentir, no beber alcohol, no robar, estar en santificación y no haber ganado ningún alma para Cristo. No, eso es totalmente, no tiene ningún fruto eso. El portarse bien, obedecer los mandamientos, dar buen testimonio, si eso no contribuyó a que otras almas fuesen salvadas, no sirve de nada tu buen comportamiento. ¿Ok? Entonces lo que va a ser evaluado en el tribunal de Cristo de 2 Corintios 5:10 son todas las acciones que hicimos nosotros tendiente a que otras almas también fuesen salvas, como lo hemos sido nosotros, ¿verdad? Cristo mandó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Os enseñaré a ser pescadores de hombres, ¿ya? O sea, agarrar almas, agarrarlas, sacarlas del camino ancho. Sacarlas del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, ¿verdad? A ver, ahí. O sea, los salvados tenemos que pescar peces en el mar. Este es el mar de almas del camino ancho que va marchando al infierno. Entonces nosotros somos pescadores de hombres, ¿ya? Tenemos que contribuir a que estas almas también cambien el destino donde van, lo cambien, hagan un ángulo, un giro, ¿cierto? Van así y giren en un ángulo al cielo. Entren por la puerta estrecha. Entonces, espero haber explicado bien los 3 juicios que Dios ha de ejercer siempre sobre la raza humana. Los 2 primeros juicios para los salvados. Aquí en la tierra, castigo, disciplina, tiene que enjuiciar, hacer un juicio constante el Señor con respecto a sus hijos, que se están portando mal, viviendo aquí desordenadamente en la tierra. Escandalizando, dando mal testimonio respecto a los que son perdidos, que van marchando al infierno. No contribuyendo al rescate de otras almas, ¿verdad? A que otras almas también sean salvas. Ese es el primer juicio terrenal, digamos, mientras el ser humano salvado vive en la tierra. El segundo juicio es el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10. Eso es para premiación. Van a ser evaluadas las acciones que hicimos tendiente a que otras almas sean salvas, ¿ya? Y el tercer juicio que Dios va a ejercer sobre la humanidad es un juicio de condenación al lago de fuego, ¿ya? No es un juicio ni para evaluar las obras, ni un juicio para premiar, sino que es un juicio de condenación. Ningún ser humano que comparezca en el juicio ante el gran trono blanco será salvo del lago de fuego, de la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte del alma. Entonces esos son los 3 juicios que el ser humano debe entender y que están plenamente bien revelados por el Espíritu Santo en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga.